Cuando alguien realmente piensa en Israel o en los judíos, lo ve como una religión, como algo religioso. Y acá Baal HaSulam plantea que es una nación. ¿Qué significa? Eso significa que aquí no hay un tema de religión o alguna fe en algo. No hay, no están esas mismas diferencias o señales. Lo que tomaron otros pueblos durante la historia de miles de años, que se desarrollaron en esto y se confundieron, y por eso vemos que esa tendencia que puede ser una tendencia religiosa o nacionalista o de odio, todo eso no existe, no debe existir en la nación de Israel. Lo que vemos hoy día, vemos también todas esas corrupciones grandes que ocurrieron en la nación de Israel, en ese mismo grupo que salió alguna vez de Abraham, salió de Babilonia, bajo la ley del ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese grupo pasó durante miles de años el exilio de Egipto, quiebres y guerras, y hasta cuánto ese grupo también cambió. Y hoy, por supuesto, que en algo es muy similar a todo tipo de grupos o naciones diferentes y presionan también para que reciba el mismo formato, esa misma forma externa como cualquier otra nación. Pero es algo que no es correcto según el fundamento de la nación de Israel. ¿Y qué propósito tiene esto que hubo esta mezcla, que Israel recibió todas estas formas externas de todas las naciones? Porque durante la historia, cuando nos mezclamos con todos los pueblos, que hubo personas que entraron en el entorno del pueblo de Israel y pensaron que podían ir según el ama a tu prójimo como a ti mismo, y después se corrompieron y salieron, porque todo nuestro mundo está en contra de esta condición. Entonces resulta que la sociedad en sí comenzó a dividirse en todo tipo de grados según esa norma del ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso lo que ocurre es que ya hoy día no somos esa misma nación de Israel y por eso no tenemos, según nuestro fundamento natural, correcto y verdadero, no tenemos ni pueblo, ni nación, ni sociedad, ni esa misma tierra o relación de la persona con su prójimo, o relación entre nosotros también por parte de las naciones del mundo y de las naciones del mundo hacia nosotros. Eso todo fue corrompido de una corrupción tras otra, y así estamos hoy día quebrados, corruptos, y que no pertenecemos para nada a ese ama a tu prójimo como a ti mismo, el fundamento nuestro. Baal HaSulam en sus escritos también se ha referido a las naciones del mundo, que cada una tiene que mantener sus propias costumbres. En el caso de la nación israelí, ¿cuál es el aporte principal que puede dar al resto de las naciones? Tenemos, por supuesto,
unas leyes que nos pertenecen y este grupo desarrolló durante su existencia desde la salida de Babilonia hasta durante varios miles de años. Y con esto era enfatizar que el amor y la conexión y el acercamiento era lo principal que debía estar entre las personas, sin ningún tipo de relación sobre quién es cada uno de ellos según sus formas terrenales, naturales, etc. ¿Cómo está constituido el núcleo de esta nación? Una nación que dice que hay que alcanzar, que se pone como objetivo alcanzar el amor al prójimo. ¿Cuál sería el núcleo de esa nación? El núcleo de una nación así debe ser el ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley central. Y todo el resto es como una causa o efecto de esa ley. Y por eso valoramos también, debemos valorar, mejor dicho, a valorar a las personas israelíes según la medida de la realización de esta ley de ama a tu prójimo como a ti mismo, que quien está más conectado con esto, más entregado a esto, es llamado un hombre más grande, más fuerte, más creíble. Y quien no sostiene esto tanto, entonces menos de esto. Es decir, tenemos aquí una ley en total. Es el amor nacional, el amor a la persona, y así nos relacionamos con esto. Baal HaSulam también empieza a hablar de otra tendencia que hay en el mundo, una corriente llamada cosmopolitismo, donde él plantea que las personas quieren perder su propia identidad nacional y buscan algo más general, y dice lo siguiente en el periódico La Nación: por eso, aquellos que por motivos humanitarios y altruistas se alejan por completo del nacionalismo y se convierten al cosmopolitismo están equivocados en su fundamento, porque el nacionalismo y el humanitarismo no son términos contradictorios. Entonces, ¿a qué se refiere con cosmopolitismo, Baal HaSulam? Es que debemos relacionarnos con todos como ciudadanos del mundo y que no hay ninguna diferencia. Lo que sí, nosotros decimos como Abraham, que aceptó dentro de su grupo antes de salir de Babilonia, recibió solo quien realmente estaba en el ama a tu prójimo como a ti mismo, que esa es nuestra meta, y en esto nos sometemos y queremos relacionarnos solo según esta condición. Por eso también hoy día esta ley debemos también continuar relacionándonos con nuestra función, con nuestra meta, hasta que terminemos con esto la corrección general. De acuerdo a lo que leímos, ¿por qué de acuerdo a Baal HaSulam el nacionalismo y el humanismo no son contradictorios? Por supuesto, porque no hay igualdad. Nos quejamos que el amor de una persona hacia otra debe ser sin ninguna condición terrenal, sino que debemos enseñar y convencer, educar a cada persona que está en la tierra que todos somos iguales y que ante nosotros hay
debemos realizar una sola ley, que es la ley del amor al prójimo. Pareciera que hoy el cosmopolitismo es como una tendencia global. Hay muchas personas que buscan esa única nación, una única aldea en el mundo. ¿A qué se debe que en esta época hay una tendencia tan fuerte hacia el cosmopolitismo? Yo creo que la humanidad ya se desarrolló y sufrió lo suficiente para entender que debe haber una dirección correcta en la que todos somos iguales. Todos estamos en una predisposición de apoyarnos unos a otros, de organizarnos. Es decir, debemos decir que tenemos aquí algún tipo de, digamos, entre lo que se desarrolló la sociedad israelí, si es posible decirlo así, con su religión, con el judaísmo y en todo tipo de formas y modelos y direcciones y grados, y la sabiduría de la Kabbalah, que en realidad, tal como dijimos, que se completamente ayuda en un 100% en el ama a tu prójimo como a ti mismo, sin diferencias. Y no hay diferencia entre lo que la persona entiende, sino que en toda la educación israelí debe ser solamente en relación al ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo el resto no pertenece al judaísmo verdadero. Y por eso aquí tenemos acá tanto lugar para corregirnos a nosotros y educarnos y acercarnos, porque necesitamos explicarle a todos los pueblos hasta cuánto es difícil, pero necesitamos explicar que nuestro amor debe ser por la conexión, por la unión, por la igualdad. Sobre el cosmopolitismo específicamente, ¿este favorece o perjudica la conexión entre las personas para llegar a la unidad? No sé qué es lo que pasa en todo tipo de direcciones de ese tipo, filosóficas o nacionalistas y más del día de hoy, durante los últimos 100 años. Yo no lo sé. Me resulta difícil comenzar a aclararlas. Y, digamos, no tengo ningún deseo de hablar o explicar a alguien a qué pertenece entre esas mismas confusiones en que las personas ocuparon en los últimos cientos de años.